La pregunta de por qué las mujeres tienen más resistencia al dolor físico que los hombres es una cuestión que ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo, aunque algunas investigaciones han sugerido que las mujeres pueden tener una mayor tolerancia al dolor debido a diferencias hormonales. Otros estudios han encontrado evidencia de que la resistencia al dolor de ellas puede ser influenciada por factores sociales y culturales. En este video exploraremos algunas de las principales teorías sobre por qué las mujeres pueden tener una mayor resistencia al dolor físico que los hombres. Una de las principales teorías para explicar por qué las mujeres pueden tener una mayor resistencia al dolor físico se basa en las diferencias hormonales entre los dos géneros. Por ejemplo, se ha demostrado que los niveles de estrógeno en su cuerpo pueden afectar la forma en que ellas procesan el dolor. Los estrógenos son hormonas sexuales femeninas que se producen principalmente en los ovarios y en la placenta durante el embarazo. Algunos estudios han demostrado que las mujeres que tienen niveles más altos de estrógeno pueden tener una mayor tolerancia al dolor que aquellas con niveles más bajos. Otra teoría es que pueden tener una mayor resistencia al dolor debido a sus diferencias en la respuesta al estrés. Los estudios han demostrado que ellas pueden ser más propensas a utilizar estrategias de afrontamiento saludables para manejar el estrés, como hablar sobre sus problemas o buscar apoyo emocional. Esto puede ayudar a las mujeres a manejar mejor el dolor y a tolerarlo más fácilmente. Además de las teorías mencionadas anteriormente, hay otras explicaciones posibles para por qué pueden tener una mayor resistencia al dolor físico que los hombres. Una de estas teorías se basa en las diferencias en la estructura y función del sistema nervioso entre los dos géneros. Algunos estudios han encontrado que las mujeres tienen una mayor cantidad de ciertas sustancias químicas en el cerebro que pueden ayudar a bloquear la señal del dolor, lo que puede contribuir a su mayor resistencia al dolor. Otra teoría es que pueden tener una mayor resistencia al dolor debido a sus diferencias en la respuesta al dolor durante el embarazo. Durante el embarazo, las mujeres experimentan cambios hormonales y físicos que pueden afectar su tolerancia al dolor. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que las embarazadas tienen niveles más altos de oxitocina, una hormona que se ha relacionado con la sensación de bienestar y la reducción del dolor. Esto podría explicar por qué algunas embarazadas informaron menos dolor durante el parto. Otro factor que podría contribuir a la mayor resistencia al dolor de las mujeres es la exposición a dolor durante la vida. Algunos estudios han sugerido que ellas pueden tener una mayor tolerancia al dolor debido a su mayor exposición a dolor crónico, como el dolor menstrual o el dolor de cabeza. Esta exposición prolongada al dolor podría ayudarlas a desarrollar una mayor tolerancia al dolor y a manejarlo mejor. Además, algunos estudios han sugerido que las diferencias en la respuesta al dolor entre los géneros también pueden ser influenciadas por factores sociales y culturales. Por ejemplo, en algunas culturas se espera que los hombres sean más fuertes y resistentes al dolor, mientras que en otras culturas se espera que las mujeres sean más propensas a mostrar signos de debilidad. Estas expectativas culturales podrían llevar a los hombres a sentirse más presionados para ocultar su dolor y a las mujeres a sentirse más cómodas expresando su dolor y buscando tratamiento médico más rápidamente, lo que puede contribuir a su mayor resistencia al dolor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la resistencia al dolor es una característica individual y que no todas tienen una mayor tolerancia al dolor que todos los hombres. Algunos hombres pueden tener una mayor resistencia al dolor que algunas mujeres. Además, es importante tener en cuenta que la investigación sobre por qué tienen una mayor resistencia al dolor es aún limitada y que se necesitan más estudios para comprender completamente esta cuestión. En conclusión, aunque hay algunas teorías que sugieren que las mujeres pueden tener una mayor resistencia al dolor debido a diferencias hormonales y a diferencias en la respuesta al estrés, también hay evidencia de que factores sociales y culturales pueden influir en la resistencia al dolor de ellas. Es importante tener en cuenta que la resistencia al dolor es una característica individual y que no se puede generalizar, ya que este estudio no es una ciencia exacta, no es blanco o negro. Hay muchos grises y cada cuerpo es un mundo diferente y no todas las mujeres tienen una mayor tolerancia al dolor que todos los hombres. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó nuestro video, suscríbete y dale like.